entendido que sí. Che, En fin. qué lindo, qué buen libro, che. Sí. Vos trajiste, ¿verdad? Claro. Muchachos, recibimos nosotros mensajes a través de nuestra página web. Tenemos una página web del programa de radio y a través de eso, de esa forma, nos envían mensajes. ¿Cómo es la dirección de la página? La dirección es observatorioracionalista.org. Tenemos también un Facebook. ¿Vos creaste un Facebook? Sí, está ahí, Observatorio Racionalista TV. Bueno. Así se puede entrar. Y no, hay gente que conoce el programa de radio, por eso saben quiénes somos, entonces nos escriben allí. Bueno, hay que explicar el programa de radio que tenemos los sábados en Radio 1000, de 11 de la mañana a 13 horas, sí, a 1 de la tarde. Muy bien, muy bien. Bueno, nos escribieron, hay gente que por lo visto no conoce los programas de radio, lógico también, ¿verdad? Sería interesante. Por eso no saben quiénes somos. Claro, deberíamos decir quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es este programa? ¿Tiene alguna duda existencial por lo visto? Claro. Bueno, nosotros somos de una organización racionalista, la Asociación Paraguaya Racionalista. Ya tenemos una página web. No somos solamente nosotros, sí, hay un grupo grande de gente más de 100 personas ya somos. Que ya está sumada al proyecto de difundir el pensamiento crítico. Exacto. Entre nuestros objetivos principales está la difusión del pensamiento crítico, la difusión de la filosofía de la ciencia, el interés por la ciencia, su método, su filosofía y por sobre todo la denuncia de los abusos de la credulidad pública. Eso es lo que nos interesa hacer. ¿Desde cuándo está? Hace 5 años que tenemos el programa. Hace 5 años que el programa de radio. El programa de radio. ¿Y la asociación hace 5, 6? Sí, 6 años. Sí. Con personería jurídica, Hay todo. que destacar acá que Ricardo y Jorge son dos de los miembros fundadores junto a Roberto Núñez también. Que Roberto Así es. Núñez. Así es, Roberto Núñez, que es el eterno invitado también a esta mesa que por cuestiones En algún momento lo vamos a traer para que la gente le conozca. Bueno, pero se pueden comunicar con nosotros a través de esa página web y a través del Facebook. Nos pueden enviar sus comentarios, sus preguntas. Ya recibimos algunas sugerencias sobre todo, ¿verdad? Qué bien. Y algunas preguntas. Yo quería también decir que no es solamente programas de radio y cosas así que hace la asociación, tiene también otras actividades, ¿verdad? Seminarios, reuniones, así. Sí, este año estamos organizando varias actividades. El Está café escéptico. El café escéptico. El año pasado hicimos el primer congreso de pensamiento crítico, simposio. En 2011. En 2011 fue. Sí, sí, sí. En 2011. Trajimos a un físico de partículas que vino a dar unas charlas extraordinarias en la Universidad El Americana. doctor Alberto de la Torre. Sí, sí. que No fue en la Universidad Americana, fue en la Universidad Autónoma. Autónoma de Asunción, exacto. Con una sala hermosísima. Qué fue un preciosa éxito, esa fue un sala. éxito. Qué preciosa esa sala. Sí, sí. Yo creo que la gente se quedó conocía, muy interesada en Con una buena impresión este tipo de- de actividades. Y este año tenemos que destacar que se está haciendo el café. Entre paréntesis, tuvimos a sala completa en la Sí. Universidad Autónoma. Sí, más de 300 Gigantesca sala. personas, sí. Más de 300. Más de Sí, más de 300 300 personas. Para escuchar cuestiones relativas a la ciencia. Imagínate. Escucharle a un físico de partículas, escuchando a connotados representantes del movimiento escéptico racionalista como Alejandro Borgo, Alejandro Agostinelli, gente como esa. Sí. Y ese tipo de actividades pensamos hacer nuevo en el futuro. ¿verdad? Este año se hace. Se está proyectando y este año se está haciendo el ciclo de charlas que inició, o sea, en la iniciativa fue con esta nueva comisión directiva. Presidida por Eduardo Quintana. Eduardo Quintana es el actual presidente. Él es el secretario. Héctor Caballero. ¿Qué tal? Exacto. Y se está haciendo cada mes, creo que el segundo, el tercer A jueves. fin de mes se hace. A fin de mes se hace. Se está haciendo en la Sociedad Científica del Paraguay, Sí. se están haciendo las charlas entonces. Son Algunas temas veces- bastante interesantes. A mí me parece que todos los temas van a ser muy interesantes. ¿Recordás algún tema, hubo un tema que habló Sí, el sí. matemático Carlos Galeano? Ajá, nuestro miembro también. Vamos Miembro a hacer de con APRA miembros, ¿verdad? Los miembros de APRA van a presentar estos temas. Eso era sobre mecánica de fluidos, como un experimento que tiene se puede explicar como un marco de física cuántica, etc. Mezcló unos cuantos temas allí, más bien filosóficos, ¿verdad? Muy interesante estuvo porque es investigación de avanzada. ¿verdad? Estamos hablando de investigación de avanzada. Pero después va a haber gente que va a hablar de historia, gente que va a hablar de arquitectura, El próximo va a ser sobre Y una yo, cuestión- y yo le voy a astronomía. ¿Sobre qué va a ser? ¿Sobre qué? Yo le voy a... Va a ser Fernando Burgos,
va a hablar sobre la arquitectura y una visión así como racionalista de la arquitectura, digamos, una visión... Y ustedes no me dieron sobre ninguna pensamiento fecha crítico. todavía, a mí no me dieron ninguna fecha todavía, porque yo le voy a exigir a esta directiva en algún momento me van a No, dar no, tenemos- lugar al debate, Sí, sí, a un sí, sí. debate sobre la existencia de Dios. Es Sí, un sí, sí. tema No, que en algún momento vamos ya a... te tenemos. Sí. Antes Ese va a de ser otro que, tema, antes de que, que va a ser muy pronto, sospecho. antes de que llegue el fin. Exacto. En Y bueno, fin. pero uno de los propósitos siempre de la asociación es investigar todo aquello que se presenta ante el público general como una verdad y que puede o no ser puesta en duda. Sí. ¿Verdad? Desde ese punto de vista, siempre uno de nuestros objetos de análisis siempre son lo que son llamadas las medicinas o los distintos tipos de terapias, ya sea convencionales o alternativas, que se le ofrece a la población. Y con este tema me parece que es válido siempre preguntarse, cuando una persona está enferma, cuando tiene algún problema, ¿qué es lo que tiene a su alcance para tratar, qué sé yo, un dolor de cabeza, una diarrea, una indigestión, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que la gente le ofrece? ¿Qué son las cosas que le ofrece la medicina occidental, que es la medicina, ¿verdad? Y si hay o no alguna otra alternativa, entre comillas, ¿verdad? Y esa es la medicina alternativa. ¿Sabes qué? ¿O no? Bueno, pero viste que estos que promueven medicinas alternativas le llaman también complementarias porque tratan de minimizar un poco el hecho de Resulta- que dejen la medicina real y se vayan a estas medicinas. Es que Esta- Marce tiene el problema ese de decir, porque resulta que él es médico. Sí. Y decir medicina alternativa para un médico es algo un poco difícil en realidad. En No realidad te preocupes, tendría que ser vamos a para decir cualquiera. nosotros. Vamos a decir nosotros. Y vamos a hablar de eso O entonces. sea, vamos a falsa empezar. medicina, te iba a decir ya entonces. ¿Te gusta eso? Pseudomedicina. 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 Vamos a hablar Vamos a hablar de entonces. eso después del corte. enseguida. Dale, perfecto. Está bien, pero en fin. Un tema. Todos en alguna medida se sienten mal, se sienten afectados por algún problema y ¿O se sintieron alguna se vez? sintieron alguna vez. Y vos tenés distintos tipos de medicamentos o de prácticas que puedes hacer para sentirte mejor. La pregunta es cómo saber realmente si algo funciona o no funciona. Esa realmente es la principal pregunta cuando nos enfrentamos a distintos tipos de terapéuticas como... ¿Por a qué nivel de saber vos estás diciendo? Porque viste que los testimonios son muy fuertes en este tipo de cuestiones. A mí me curó tal cosa, yo me sentí mejor. Yo he visto gente que dice que un complemento nutricional es cura del lupus, por Bueno. decir así. Y eso no tiene un fundamento pero, realmente. bueno, y por eso te digo, ¿qué significa saber? ¿A qué nivel estamos hablando de estudios científicos? Eso es. Hablando de estudios científicos y hablando para la gente, normalmente, uno tiene que entender que las enfermedades, al igual que el cuerpo, tienen un proceso, tienen un funcionamiento. Las enfermedades también tienen un proceso. Es decir, por dar una idea, la gripe o las enfermedades virales, de por sí, tienen un periodo de tiempo durante el cual se incuban, aparecen los síntomas duran un tiempo y luego de eso desaparece solo. Eso quiere decir que la enfermedad cumple un ciclo, la enfermedad es autolimitada en la mayoría de las veces. ¿Pero qué pasa? Que usualmente, imaginando una persona piense que el agua con, no sé, el agua hervida a medianoche con cáscara de huevo le cura la gripe, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La persona se engripa, toma esa, por poner algo, por no introducir todavía ninguna de las pseudomedicinas que nosotros conocemos, para no adelantarnos a eso, toma agua hervida con cáscara de huevo, mientras está engripado, y 3 días después pasa la fiebre, 3 días pasa esa sensación de malestar.
Y los 3 días él tomó esa agua rara, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? La persona asocia cualquier cosa que hizo durante su enfermedad a esa mejoría que después tuvo. Y O sea, podía haber tomado aire fresco también. Y le iba a pasar igual. podría haber hecho payasito a medianoche mientras cantaba, no sé, La vida me engañó. arroz con leche. No Yo sé. diría, por ejemplo, con la gripe pasa eso. La gripe creo que tiene el periodo, es al cual te referís, de 7, de 8 días, algo así es. Aproximadamente. Aproximadamente, si durante esos 8 días vos te vas al mejor médico del mundo, no va a poder hacer nada prácticamente por vos, salvo mitigar en algo los síntomas. El tratamiento es sintomático. Claro, o sea, pero después si el día anterior, en el 7º día, va y consulta con algún pseudo médico y le da alguna cosa, cualquier cosa que le dé, Sí, le da. entonces al día siguiente, oh, sorpresa, comienza a mejorar de los síntomas de la gripe. Como dijo, creo que Woody Allen, que la dermatología es la mejor especialidad médica, porque tus pacientes nunca te van a llamar a medianoche, nunca se van a morir de la enfermedad y jamás se curarán. Está muy lindo, está muy bueno. Está buenísimo. Una vez hablaste también, Marce, acerca del dolor, ¿verdad? De la sensación de dolor. Como uno dice, por ejemplo, ay, me duele mucho, toma algo y le pasa el dolor. Pero eso no significa siempre que el medicamento tenga que ver incluso con ese... Y no, realmente no, y ese es el tema. Lo que estábamos hablando recién, de que uno está enfermo, hace algo y después se cura, no está necesariamente relacionado con que eso que haya hecho sea lo que le haya curado. Una persona puede estar con una neumonía, toma leche y un antibiótico, después se cura la neumonía y no va a decir que fue la leche lo que le curó, ¿verdad? También hay oraciones, por ejemplo, que se hacen. Bueno, también. Ni la leche, ni el antibiótico. En realidad, Ahora sí. no querríamos entrar en mucho, no querría entrar en mucho detalle como lógico, ¿verdad? Pero eso de asociar, eso de establecer una asociación falsa entre algo que vos haces y algo que después pasa, se llama post hoc ergo propter hoc, ¿verdad? Sucedió después de, por lo tanto, Atribuido a se eso. atribuye a eso. ¿verdad? Atribuye a eso. Y es una de las formas erróneas de pensamiento más difundidas que hay. Después de todo, hiciste algo y después de ese algo pasa una cierta cosa. Pongamos ejemplo. El ejemplo de eso. Más ejemplos, o sea, me dolía la cabeza, le recé a San Piringuicho y el dolor se me pasó. Exacto. Un ejemplo sencillo. ¿Cómo no vas a creer en San Piringuicho? Entonces, Claro. él es el que realmente está Claro. haciendo algo. Sin embargo, esa es una asociación falsa. Los científicos, ¿verdad? Nunca escuché ese santo. ¿Cómo? No, Te pero, puedo ¿cómo citar no? algunos más. Algunos más. Hay un largo santoral. Hay varios que se dedican a curar enfermedades. Sí, eso sí. En fin. Pero esa falacia, es una falacia del pensamiento, ¿verdad? Una forma errónea de Es pensar. una forma errónea de pensar. ¿Y cómo nosotros tratamos de solucionar eso? En primer lugar, tratamos de no basar... ¿Quiénes son nosotros? Tanto médicos como científicos que se dedican a investigar un medicamento, lo que se trata de hacer es no basar tus conclusiones en lo que le pasó a una persona. Para empezar, ¿verdad? Tenemos que tener muchas personas a quienes administrar el medicamento para ver si realmente funciona. Marce, permitime que trate de aclarar un poquito esa idea. Cuando decís lo que para nosotros es diferente eso, implica, o sea, esa forma diferente de pensar, descartando esa falacia, es uno de los grandes logros que tiene la medicina. Y La ciencia, La de eso. ciencia, en realidad. El haberse dado cuenta que vos no podés hacer El- de un caso el una regla. desarrollar un método por el cual se pueda establecer con corrección la relación causa-efecto. ¿Verdad? Eso es el gran adelanto que se logró con este tema de poder determinar, descartando esa falacia que estamos mencionando. Y eso es lo que dio el éxito extraordinario que tiene la medicina, gracias a que se descartan ese tipo de cosas. Que se descarta lo que no funciona. Y sobre todo Sí. es muy importante saber cómo, o sea, saber cuándo algo funciona. Y de eso vamos a hablar también en el siguiente bloque. Perfecto. Muy bien. Está muy bien. Ayer cortaste muy rápido.
No, y el tema es cómo saber si es que un tratamiento funciona. Entre tantas cosas que te ofrecen, no tantas cosas, es famoso. O te vas al médico en el hospital que te va a prescribir una droga, o haces algún otro tipo de tratamiento, algún procedimiento donde te pones agua fría, qué sé yo. Generalmente cuando le contás a alguien estoy enfermo y te dicen, mira, yo la vez pasada me pasó eso que tenés, voy ahora y yo tomé tal cosa y me puse mejor. Y la pregunta es, ¿eso es suficiente para decir que esto funciona? O incluso, ¿por qué no poner ejemplo? Una persona que toma un medicamento homeopático y después se siente mejor. Una persona ¿Qué que... es un medicamento homeopático? Vamos a explicarle a nuestra audiencia qué es un medicamento homeopático. Entonces, vamos a entrar en eso después. vamos a explicar. Digamos entonces que después vamos a explicar. Y sí, después vamos Tenemos que explicar lo que es la homeopatía. Por supuesto, eso vamos a hacerlo. Es muy intuitivo Tenemos que eso. dedicarle. Porque alguien habrá entendido, es un medicamento simpático, que en realidad es simpático por lo inútil que es, ¿verdad? Pero eso es otro tema. O alguien que se haga acupuntura, o alguien que se acuda a un brujo. ¿Cómo saber si funciona realmente, si lo que hiciste o no es efectivo? Y dijimos que una de las cuestiones que tenemos que hacer es probar el medicamento en muchas personas. Y O sea, vos estás mirando esto desde el punto de vista de lo que hacen los médicos Lo que para hace- saber si funciona. lo que se tendría que hacer en una investigación para saber si un medicamento funciona. Porque otra cosa diferente es cómo sabe el público si qué cosa es lo que funciona y qué no funciona, ¿verdad? También. Es diferente. Bueno, ¿y qué hacen los médicos? Y ¿Qué bueno, hacen los médicos, los científicos lo que hacen es administrar el medicamento. Vamos a ver, yo tengo un caso acá que quisiera comentar y quisiera preguntarle a ustedes su opinión. O sea, ¿qué pasa si yo tuviera un nuevo medicamento para el dolor de cabeza? ¿Cómo yo sé si eso funciona realmente? Bueno, este fue un medicamento para el dolor de cabeza que está experimentando Morton Jenneken a finales de la Segunda Guerra Mundial. Como en ese momento había una crisis económica, no había mucho dinero para invertir en la fabricación de medicamentos, estaban viendo qué drogas eran las más efectivas para hacer pasar el dolor de cabeza sin que el medicamento tenga demasiadas drogas, ¿verdad? Entonces, y una de las drogas que él probó, era una nueva droga, se la administró a los pacientes con dolor de cabeza. De hecho, se la administró a 199 pacientes con dolor de cabeza. ¿Cuál fue el resultado de administrar esto? Es que de esos 199 pacientes, 104 refirieron haberse aliviado del dolor de cabeza. Una maravilla. Que, no sé, ¿qué conclusión uno puede sacar? ¿Qué vos pensarías? Si yo estoy probando una nueva droga y de los 199 personas que tomaron el medicamento, 104 dice que se aliviaron. ¿Funciona el medicamento? Le curó a más de la mitad. Más de la para mitad, comenzar. 52% de los pacientes que tomaron el medicamento refirieron que se alivió su dolor de cabeza. Entonces yo pregunto, ¿funciona el medicamento, Jorge? Supongo que sí. ¿Funciona? Falta algo allí. Pero De que no haya tomado el medicamento, por lo menos eso. Y bueno, pero muy bien tu observación. Entonces, según a vos te parece que no se puede saber de esa Falta función. algo. ¿qué porcentaje de eso es efecto placebo, por ejemplo? Y vos pensás, ¿funciona o no funciona eso? 52%. ¿Qué pasaría si... Y yo que hablé con las 100 personas que se curaron, con los 104, sí, funciona, genial. Diría. O sea, ¿qué te diría, y eso es muy importante lo que acabas de decir, qué te diría uno de esos 104 que sí se le dio ese dolor de cabeza? Te diría, y va a poner su mano en el fuego y va a jurar por su vida y va a estar totalmente seguro de que el medicamento sí funciona. Sí, sí. Es una conclusión Razonable. razonable. Por lo menos parecería ser que el medicamento funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, o si les cuento, que el medicamento que se utilizó para esa prueba era azúcar? O sea, no era medicamento. No era un medicamento. Los pacientes creyeron que pero era lo que medicamento. pasa es lo que pasa es que vos le das al paciente que tiene dolor de cabeza, le das una pastilla. Él cree que es un medicamento. Él cree que es un medicamento y después de los 199, 104 te dice que eso que vos le diste les hizo pasar el dolor de cabeza. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y es lo que se llama efecto placebo. Es un efecto, el efecto placebo es una sugestión, es decir, que se produce cuando la persona que está recibiendo una medicación cree que esa medicación le va a ayudar.
Y como consecuencia de eso, la persona juzga su propia situación como mejor, ¿verdad? Actualmente se está haciendo investigación, hasta ahora el efecto placebo es algo muy interesante, porque el efecto placebo es real. O sea, los pacientes refieren una mejoría. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo es describir que están juzgando, que su situación es mejor, están emitiendo un juicio acerca de cómo se sienten. Pero por otro lado, Marcelo, parece ser que no es solamente que es un juzgamiento que la persona hace acerca de su propia situación en relación con una enfermedad, sino que por lo visto desata ciertos procesos que puede derivar en una curación verdadera de la persona. En una mejoría de los En síntomas. una sí. mejoría O sea, sustancial. Hay muchos componentes del efecto placebo y son bastante comprensibles. A mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, esa serie de cosas que te había comentado en una ocasión, de esos experimentos que se hicieron de colocar, por ejemplo, una cierta sustancia, una cierta planta venenosa a gente que tiene problemas, que realmente reacciona mal contra una determinada planta venenosa. Le ponen en un brazo el que le desata ronchas, el que le produce ronchas, y en el otro lado una hierba supuestamente aromática. Le mienten acerca de la situación donde pasa y desarrolla los síntomas donde le pusieron la planta aromática. O sea, para hacerlo más simple, se puede decir, una persona es alérgica a la hiedra. Sí. Y vos le decís, y vos agarrás una especia, algo que no es hiedra, una plantita cualquiera, una hierba y aromática. le decís, esto es hiedra, y le pasas. La persona cree que lo que le está pasando es hiedra, y inmediatamente después ya te empieza a decir, ya me está picando. Ya me está desarrolla picando, los ya me está síntomas. picando. Dice. Sí. Eso es también parte del efecto placebo. El que me sorprendió más es el experimento que se hizo en relación con la cirugía artroscópica, creo que se llama, de la rodilla, que es una cirugía muy exitosa que disminuye los dolores en la rodilla. Se hicieron 3 grupos de 60 personas, en los cuales a uno de ellos se les hizo realmente la cirugía completa como tiene que ser. A otro se le hizo la incisión, se le hizo un lavado allá adentro. Y al tercer grupo solamente el corte. Entonces, al final, el resultado fue que en los 3 grupos no se pudo notar una diferencia estadística significativa en relación con el relato que hace del dolor que supuestamente sienten. Los 3 experimentaron la misma Sorprendente, mejoría. los 3 experimentan. El O sea, efecto- una cirugía innecesaria. Eso Le es lo tenés que- que eso es lo joder que nomás y le decís. Estás metiendo la cuchara en un... Sí. Pero eso es lo que postula. Sí, pero Eso es lo que justamente ese es el efecto placebo. El efecto placebo. Hasta ese No, pero- punto. Y es interesante también lo que decís, porque el efecto placebo no... Verá. Eso que es interesante después del bloque, Genial. después del corte. Sí. No, lo que pasa es muy interesante lo que vos decís, eso de que inclusive las cirugías, los tratamientos hechos con cirugías pueden tener su componente de placebo. De hecho está reconocido que los medicamentos que funcionan, también parte del motivo del que funcionan es por efecto placebo. O sea, no todo el efecto de un medicamento que funciona se debe al efecto en sí del medicamento, sino que en parte es porque el paciente está sugestionado a que se va a sentir mejor. Claro, y cuando, por ejemplo, tenés 2 medicamentos iguales y uno de ellos es más caro que el otro, ese generalmente se refiere como que Es mejor. es mejor. Eso también. También se encontró que cuando las pastillas que te dan son rojas, tienen mejor efecto. Más potentes. Más potencia. En serio, pero es que es así. Porque asocian con el planeta Marte. Algo por el estilo. O sea, ya es medicina, pero se estudió medicina el caso. astrológica. Se estudió el caso. Las pastillas rojas funcionan mejor que las otras. Que las blancas. Y, los más blancas son caros las- también. Bueno, mira, hay gente que dice que hay una cierta pastilla azul que funciona muy bien. Así que ya tenés No me digas, un yo no. contraejemplo. No sé al respecto del tema. Bueno, Acepto tu...
El tema más, entonces, el efecto placebo no es algo despreciable, el efecto placebo existe. Yo tengo la tendencia a pensar también de que el efecto placebo es consecuencia de que las personas en general, todos, somos malos jueces o somos malos a la hora de juzgar los aspectos subjetivos de algo. ¿Por qué? Es decir, dos personas que experimentan la misma enfermedad, el mismo dolor, la misma lesión, una que tenga, ¿cómo se dice?, que se levanta del mejor humor, va a tolerar mejor el dolor que otra persona que de por sí está malhumorada. Vamos a decir, el estado de ánimo también afecta la percepción de tu enfermedad. Hablando mal y pronto, un optimista tolera más la misma enfermedad que un pesimista, que algo es desastroso. O sea, incluso la tolerancia al dolor, las personas tienen diferentes tolerancias al dolor. Las personas con la misma lesión, unos te van a poner una escala de dolor de 1 al 10 de 8, otro te va a poner 5. O sea, ¿Y al realista dónde se queda ahí? ¿Optimista y pesimista nomás hablas? no, el realista... El optimista, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el realista ajusta las velas. Sí, bueno. Y sí, pero yo pienso que... En tu escala no le metiste al realista. Yo pienso el optimista sigue el realista sigue la receta. No, pero justamente eso es lo que se busca, ¿verdad? Encontrar algo, lo que sea real de todo esto, que por lo visto es tan difícil, ¿verdad? Y bueno, ahora yo te diría que agregando a este tema, el punto de lo que el efecto placebo fundamenta o le da vida a una serie de charlatanes, ¿verdad?, que se valen de eso. Sí. Una serie de gente que te venden medicinas que no son tales. El efecto placebo lo que hace es que cualquier cosa que vos le des a una persona va a hacer que muchas de las personas se sientan mejor, aun cuando eso que vos le das no haga nada. Aunque eso que vos le das sea harina, aunque eso que vos le das sea azúcar. Siempre y cuando la persona no sepa, o sea, crea que eso tiene un componente farmacológico. Y eso si la persona cree que lo que él está tomando, lo que él está recibiendo o lo que a él están haciendo le va a curar, van a haber mucha gente que van a decir que sí, efectivamente, ellos se sintieron mejor después de eso. Entonces, Marcelo, esto significa que no se puede saber cuando algo funciona o no funciona. Espera. Hoy dijiste, si la persona cree que se va a curar, entonces se va a curar. Me suena esto. Bueno, no, más que curar. ¿Qué palabra me trae? Me trae mejorar. la palabra fe. Pero te trae no, pero yo no me iba tan lejos, me iba a cuestión del poder de la mente. Sí. Pero no es tanto así, porque el efecto placebo se da solamente para las cuestiones que la persona tiene que pensar acerca para responderte. Si vos le decís, te sentís bien, ahí la persona tiene que pensar, más o menos hacer una evaluación y te da su opinión. Ahí lo que se está opinando es su opinión, ¿verdad? Hay actualmente muchos estudios de neurobiología que dicen también que las personas al recibir un tratamiento en los que ellos creen se libera más endorfina en el cerebro y eso hace que realmente, por ejemplo, el dolor disminuya un poco. Pero aún así, el efecto no se debe ni a la magia ni a lo que se le está dando. No es el secreto de todo. No, tampoco. Porque así sonaba realmente. No es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo. No es el poder de la mente sobre el cuerpo. De la mente sobre el cuerpo. Que si pensamos en que nos estamos curando, nos curaremos. Para darte una idea. Y agradezcamos por adelantado que nos hemos curado. Bueno, y ahí ya nos curamos. Mente positiva. Mente positiva. No hay enfermedad que va a resistir. Vamos a poner entonces los ejemplos. Imagínate, se hizo un estudio sobre el efecto de cierta pastilla sobre la ansiedad, ¿verdad? Y se les dio el placebo a las personas, se les dio una pastilla que no hace nada, y hubo también un buen porcentaje de personas que dijeron que se sentía mejor, que la ansiedad había disminuido. Sin embargo, eso que ellos decían que su ansiedad que sí había disminuido, no se acompañaba de, por ejemplo, en realidad ellos no aumentaban sus horas de sueño, o sea, no dormían más, igual tenían sudoración, igual tenían palpitaciones, o sea, las cuestiones que se pueden medir, lo objetivo, no cambió en ese estudio con el placebo. Sin embargo, ellos, a pesar de que igual dormían poco, igual tenían sudoración, igual tenían palpitaciones, o sea, todos los síntomas de la ansiedad los experimentaban. Las evaluaciones subjetivas de su estado son las que son las evaluaciones subjetivas las que se modifican. De la misma manera, el efecto placebo no ocurre, por ejemplo, con una infección.
una persona que tenga una neumonía o una meningitis, ¿verdad? Ya que se le dé antibiótico, realmente va a tener un importante porcentaje de mejoría. Ya. Pero si yo le doy un placebo, no se va a mejorar nada, ¿entendés? Porque ahí ya no estamos hablando de la infección de sí, ya no es una cuestión subjetiva. Bueno, pero de todos modos, sirven entonces los placebos, ¿verdad? Si, después de todo, si me dan algo que me va a hacer sentirme mejor, de que yo voy a evaluar mejor mi situación, me parece algo interesante, ¿verdad? No consideraría que me están Yo no estaría de engañando. acuerdo contigo en decir que los placebos sirven. Sí, ¿verdad? El efecto placebo existe, lo que es diferente. Porque el efecto placebo se ve tanto en medicamentos que no hacen nada como en medicamentos que sí hacen eso, algo. eso es lo más claro. Es decir, ¿entendés? o sea, que el efecto paciente placebo- le atribuye mayor capacidad a lo que tiene en sí el fármaco que está tomando. No, Tomó el fármaco que le hace bien para algo, pero él dice que se siente mejor en otras cosas. El, Pero entonces sería- el efecto placebo es la sugestión del paciente, no es otra cosa que la sugestión del paciente que está tomando algo que cree que le hace bien. Eso es. Pero entonces puede ser peligroso también, porque capaz que yo esté desarrollando una enfermedad que esté en sus primeras etapas y por algún efecto placebo, ya estoy mejor, diga, y tienda a querer abandonar el tratamiento, ¿verdad? Y eso de hecho es lo que puede ocurrir. Si vos estás tomando, eso es lo que ocurría si vos estás tomando algo que no te va a curar. Eso es lo que ocurre a menudo. Pero Eso es lo que creas ocurre. que con eso te estás sintiendo mejor. Así mismo, pero llega un punto en que eso se acaba. Ahí el peligro de la pseudomedicina o de la homeopatía o de las falsas medicinas o de los curanderos que te obligan en alguna medida o te sugestionan y vos abandonás un tratamiento médico comprobado para entregarte al... Y bueno, ¿qué significa entonces el tratamiento médico? Y ahí vas ¿Cuándo? a decirnos después del corte. Después del corte vas a decir eso. Perfecto. Qué cosa. No, pero este es el tema. Finalmente, ¿con qué idea es lo que tenemos que quedarnos? Tenemos que quedarnos con la idea de que no podemos escaparnos del efecto placebo. Cualquier cosa que vos le hagas tomar, cualquier cosa que vos le hagas, cualquier tratamiento que vos le des a una persona, o más específicamente a un grupo de personas, vamos a poner un grupo de personas como ejemplo, y le agarramos a 100 personas. Cualquier cosa que vos le des a ellos y que ellos crean que es un tratamiento, va a tener como consecuencia que un promedio de 30% de esas personas van a decir que se mejoraron. Che, y los muchachos Incluso- ya le encontraron otra vez el negocio ahí. Ahí está el negocio. ¿Cuánto? 30%. 1000 personas, de esas unas 300, 300 personas. Les voy a curar a 300 personas. Con, Van Yo a creo ver que- yo creo que- testimonio de pases aquí mágicos. y Yo de creo, allá. yo creo que estamos avivando giles, ¿eh? ¿Cuántos giles están ya avivados? No, pero va. No, pero diste una te- Mira, fíjate esto. son 300 tipos que van a estar diciendo, el médico este me curó, será, me curó. Te Me dio digo- un medicamento homeopático y me curó. Te digo más, la sugestión no solamente ocurre en el paciente que recibe un medicamento, también, El médico también también cree, él mismo cree el que médico, si un médico o si un científico hace un experimento en el cual él cree que una de las opciones es realmente la efectiva y la otra es harina, él inconscientemente también va en la forma de registrar, si él tiene que juzgar algo, también va a tener tendencia a decir que la droga que está probando es mejor que el placebo. Sí, Por sí, eso se hace algo que se llama estudios a doble ciego. Claro. Vos dijiste eso hace rato, Héctor, que el estudio que yo te dije inicialmente vos no lo crees porque hace falta un grupo control y eso es justamente lo que se hace. Se hacen estudios en el cual a un grupo grande de personas se le da el medicamento o el tratamiento que se quiere poner a prueba y a otro grupo se le da algo parecido pero que no tiene ningún efecto real. Y lo que pasa es que en los dos grupos hay resultados positivos.
En los dos grupos hay resultados positivos, porque el efecto placebo está en los dos grupos. Lo extraordinario sería que en donde se dio algo que no es medicamento, digan, no, nada, no me pasó nada, no me afectó de ninguna manera. No, eso no ocurre. No ocurre eso. Te digo más, inclusive cuando se hacen estudios placebos, te voy a contar un pequeño caso nomás. Se le hizo a personas con dolores articulares, se le hizo un estudio comparativo de acupuntura versus una pastilla, ¿verdad? A lo largo de 8 semanas duró el estudio. Al final ellos concluyeron que la acupuntura que se les hizo fue más efectiva que el medicamento que se les dio. Y ambos grupos llamaron a quejarse con los médicos a decirle que presentaron efectos secundarios. Los de la acupuntura decían que tenían hinchazón en la piel, que se les había enrojecido todo. Los de la pastilla dijeron que empezaron a decir que tenían insomnio, que no podían dormir, que tenían la boca seca, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante del estudio? Que los dos tratamientos eran falsos. La acupuntura era solamente con cosas que se pegaban, eran con lo que se llama sham acupuntura. O sea, Era una pseudo sí, medicina. era acupuntura falsa. Espectacular. Y las pastillas que se le estaban dando también eran azúcar. O sea que ninguno de los dos tratamientos funcionaba. Y lo interesante es que los dos grupos experimentaron mejoras y que los dos grupos muchos pacientes llamaron a quejarse de los efectos secundarios que se les avisó que podían tener. Qué cosa, qué ¿Entendés? sorprendente. A ese nivel puede ser sugestionada una persona y de esa sugestión vos no te podés escapar. Entonces lo que vos haces es 2 estudios donde en un caso usás un placebo, en el otro caso usás el medicamento real que vos querés y lo que vos esperás, si el medicamento es real, la efectividad de tu medicamento va a ser mayor que la de tu placebo. En el ejemplo que yo conté inicialmente, en el que las personas les pasó el dolor de cabeza 52% solamente tomando azúcar. Esos fueron estudios controlados también. Para las otras pastillas, cuando sí se les dio un medicamento, la mejoría del dolor de cabeza era del 80%. Entonces ya ahí vos ves que que el efecto real del medicamento más allá del efecto placebo. Claro. Y por eso también vos no podés confiar en alguien que venga y te dice, ¿sabes qué? Yo tomé tal cosa y me sentí mejor. Si no hay un estudio de por medio, si no, vos no ves lo que pasó con muchas personas y no comparás lo que pasó con otros grupos, no podés llegar a la conclusión de que algo funciona, Claro. entre comillas. Que pucha, sí, es sorprendente en realidad el tipo de tontería con que se engaña a la gente que se dio cuenta de que ahí hay un nicho para el negocio, ¿verdad? Y es un nicho de negocio. charlatanes. Porque imagínate de esas 199 personas, 104 van a estar convencidas de que el medicamento les curó, de que la harina les curó. Sí, Y sí, así sí. es. Y hay mucha gente, Marce, que está convencida. Incluso hay en universidades se acoge a esta porquería que se llama homeopatía. Ese es un tema. La homeopatía, cuando uno relata la forma como se hace el medicamento homeopático, cualquiera se burlaría, te diría, estos tipos están mintiendo. Yo realmente no creo que alguien va a creer cuando vos relatás la forma como se hace. Vos no estás diciendo que están mintiendo en lo que te quieren vender. Ellos te están diciendo, no, ellos no creen eso. Nadie puede creer eso. Sí. Eso es lo que vos estás diciendo. Exacto. Imagínate, para hacer un preparado homeopático, se toma el supuesto principio activo, que según lo que dicen ellos es algo que te tiene que producir los mismos síntomas de la enfermedad que se tiene que curar. Es decir, si tenés fiebre y querés tomar un medicamento homeopático, tienes que tomar alguna sustancia que te produciría eventualmente fiebre. Entonces toman una gota de ese medicamento homeopático y echan en un recipiente digamos, un mililitro. Una gota. Una gota en 100 gotas. Un mililitro en 99 mililitros. Entonces ahí tenés un concentrado Hahnemann, le llaman a eso. Entonces, de ese líquido, sacas una gotita otra vez. Un mililitro. Y volvés a diluir en 99 mililitros. 100 veces menor cada vez. Eso ya es una concentración 2HC, 2 concentrado de Hahnemann. Se tiene que agitar muy bien, es fundamental que se agite muy bien, porque si no, no se va a producir el efecto que supuestamente está ocurriendo ahí. Típicamente tenés que repetir ese proceso 12 veces, 15 veces, 30 veces. Un concentrado Hahnemann de esa clase, de esa índole,
implica que va a haber una molécula del principio activo en una bola de agua de 150 millones de kilómetros. Te voy a imaginar lo que estoy diciendo. Una bola de agua que tenga por diámetro 150 millones de kilómetros. Y ahí hay una gota de ese concentrado. ¿Cómo se puede explicar, verdad? Que esa cosa, que es agua fundamentalmente, vaya a ser un medicamento. Supuestamente, Lo que pasa es que vos haces los experimentos con los medicamentos homeopáticos y vos ves buenos resultados. supuestamente el Buen- espíritu... 30%. El efecto placebo. Bueno. El espíritu No es el espíritu, la curativo. memoria del agua. Hahnemann inicialmente dijo, es el espíritu curativo Sí, del agua. luego se Claro, acuñó después el se término acumuló. La memoria del agua. El agua de alguna manera recuerda las sustancias con las que estuvo en Yo contacto. Y eso espero tenés que la tragarte. audiencia haya entendido, porque se nos va el programa, ahora tenemos que irnos. Pero espero que haya entendido, vamos- o si no lo tenemos que repetir en el próximo Y programa. tenemos que retomar Porque hay que en el volver a siguiente. explicar Claro, eso, claro, Ricardo, claro. que la gente entienda lo absurdo que es, o lo absurda que es, en este caso la homeopatía, y que no es ninguna medicina, que eso es un engaño. Esto es lo que tiene que quedar claro, así meridianamente claro. Claro, en el próximo programa vamos a seguir otra vez con este, porque vale la pena, en realidad se estafa a la gente muere por culpa de cosas como estas y realmente es nuestro trabajo este tema, muchachos. ¿Listo?